Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a todos a esta cuarta clase del módulo 3 de auxiliar en clínica veterinaria. Lo que vamos a ver en la clase de hoy trata principalmente sobre farmacología. Vamos a estudiar qué es la farmacología, vamos a ir viendo ciertas ramas de la farmacología, ¿sí? Lo que es la farmacocinética, la farmacodinamia y las diferentes vías de administración de los medicamentos, con los objetivos de que puedan comprender cuál es la diferencia entre un fármaco y un medicamento, que puedan conocer los conceptos de absorción, distribución, metabolismo y excreción, que van a ver que están relacionados con lo que es la farmacocinética. Luego que puedan conocer los diferentes tipos de efectos que van a generar los fármacos sobre el organismo, y eso va a estar más relacionado con lo que es la farmacodinamia. Y por último, que puedan comprender cuáles son las vías de administración, tanto las enterales como parenterales, que puedan clasificarlas y entender cómo se administran. La farmacología es una ciencia que se va a encargar del estudio de los medicamentos, ¿sí? Va a estudiar todas las facetas de la interacción de sustancias químicas con los sistemas biológicos, cómo interactúa un fármaco con el organismo, en otras palabras. Así, en este sentido, la extensión de la disciplina va a ser muy amplia. En lo que es la práctica diaria se va a restringir el concepto de farmacología como la disciplina básica de la terapéutica, así como para el tratamiento de ciertas enfermedades. A su vez, la farmacología también va a comprender lo que es el estudio de mecanismos de acción, ¿sí? Cómo va a actuar un fármaco y cómo va a responder el organismo a los cambios que va a ir produciendo ese fármaco. Así, cuando hablamos de fármacos o de drogas, vamos a hacer referencia a diferentes sustancias químicas que van a producir un efecto sobre el cuerpo del animal. Los fármacos se van a usar en la clínica tanto de forma preventiva como curativa. Y la farmacología, como dijimos previamente, la vamos a dividir en dos ramas de estudio, la farmacocinética y la farmacodinamia. Vamos a repasar, antes de entrar en farmacocinética y farmacodinamia, un poquitito sobre lo que es un fármaco. Se considera como un fármaco a cualquier agente químico que va a ser capaz de interactuar con un sistema biológico. Así, cuando un agente químico interactúa con un sistema biológico, va a afectar el proceso de vida. Va a ser toda sustancia química que sea utilizada en tratamiento, en curación, en prevención o en diagnóstico de una enfermedad. También para evitar la aparición de un proceso fisiológico no deseado. Los fármacos pueden ser sintetizados dentro del cuerpo, ¿sí? Que van a ser hormonas en este caso, o van a ser sustancias químicas que no sean sintetizadas en el cuerpo, sino que sean sintetizadas en un laboratorio, o que sean a partir de productos de la naturaleza, como a partir de hongos o a partir de plantas. A diferencia de un medicamento, que un medicamento va a ser toda droga o preparación efectuada con una droga que por su forma farmacéutica y su dosis puede ser destinada para la prevención, diagnóstico y tratamiento, alivio o curación de enfermedades. Si un medicamento ya está preparado, ya tiene la droga, que va a tener un principio activo, que va a ser la parte que va a funcionar, y va a tener excipientes que van a hacer que ese principio activo llegue mejor a un sitio, que tenga mejor sabor o que le dé una mejor forma, ¿sí? La forma farmacéutica de este medicamento puede ser a través de un gel, a través de un sólido, a través de un líquido, en jarabe. Y cuando ya está listo, ya tiene su cajita, su nombre comercial, ya va a ser el medicamento. Un medicamento tiene origen natural, sintético o semisintético. Y así es como está constituido el medicamento, así como dijimos recién. Un principio activo más excipientes. El principio activo va a ser la droga o el fármaco, va a ser la sustancia responsable de la acción farmacológica, ¿sí? Va a ser lo que va a tener el objetivo en todo el medicamento. Y los excipientes van a ser aquellas sustancias que se van a ir agregando a los principios activos con diferentes fines. Por ejemplo, facilitar la preparación, modificar las propiedades físico-químicas o la biodisponibilidad de ese principio activo. De esta manera, los excipientes no van a tener acción farmacológica alguna, por lo tanto no van a tener ningún tipo de acción terapéutica. Por ello deben cumplir 4 requisitos básicos. Deben ser estables en cuanto a sus características físico-químicas, no se deben poder modificar. Deben ser inertes,
que hacen poco o nada, inocuos, no generan daño, atóxicos, no generan toxicidad. Por ejemplo, algunos diluyentes, lubricantes u espesantes. Dentro de lo que es la clasificación clínica sobre la base de la eficacia que va a tener un medicamento o sobre la toxicidad que va a tener un medicamento sobre el organismo, las podemos clasificar en medicamentos de primera o de segunda línea. Aquellos medicamentos que sean de primera línea va a ser el medicamento más confiable, más efectivo para una patología dada. ¿Sí? También van a ser los fármacos de elección. Yo sé que si un animal tiene un problema, por ejemplo, es diabético, le voy a dar tal medicación de primera línea, porque va a ser la que mejor actúa, la que tiene mejor eficacia y la que está más probado que va a generar menor cantidad de efectos adversos. Y aquellos fármacos de segunda línea van a ser medicamentos inferiores al compuesto de elección, por eso son de segunda línea. Van a ser fármacos a los que se puede acudir cuando no se puede utilizar alguno de primera línea. Ahora vamos a ver lo que es la interacción fármaco-organismo. La relación entre la dosis de una droga dada a un paciente y su utilidad en el tratamiento de una enfermedad van a ser aspectos que se van a describir por las dos áreas principales de farmacología. La farmacocinética, que va a ser lo que el cuerpo le hace al fármaco, cómo el cuerpo se va a tomar la presencia de ese fármaco, y la farmacodinámica va a ser lo que el fármaco le hace al cuerpo, cómo el fármaco va a ir cambiando las funciones del organismo. Entonces empezamos con lo que es farmacocinética. La farmacocinética va a estudiar el movimiento de la droga dentro del organismo del animal. Nos va a dar una idea de cómo el organismo va a afectar a la presencia de esa droga. Desde el momento de la administración de un fármaco, la droga va a pasar por diferentes procesos dentro del animal. Y aquellos procesos vamos a verlos ahora como liberación, absorción, distribución, metabolismo y eliminación o excreción. La farmacocinética es tanto el conjunto de procesos que determina la concentración de droga en biofase, ¿sí? Biofase va a ser el sitio de acción del fármaco, como el estudio de los mismos. Podemos decir que es la serie de procesos y de modificaciones por los que va a pasar un medicamento al ser ingresado al organismo. En su conjunto, estos procesos van a determinar la concentración del fármaco en su sitio de acción, como la biofase. En otras palabras, ¿qué quiere decir todo esto? Yo doy un comprimido a un animal. Toda la dosis de ese comprimido no va a llegar directamente a la biofase, por ejemplo, que va a ser hacia la sangre, sino que ese comprimido, como va a ser administrado, por ejemplo, vía oral, tiene que primero liberarse, absorberse, distribuirse, metabolizarse, luego va a estar en la biofase y luego se va a eliminar del cuerpo. Entonces, eso lo que me va a afectar es la concentración. Si yo estoy dando 100 miligramos, yo sé que a sangre no van a llegar esos 100 miligramos, ¿sí? Liberación. La liberación va a ser, entonces, los medicamentos se van a presentar bajo una forma determinada farmacéutica. ¿Sí? Dijimos que las formas farmacéuticas pueden ser a través de sólidos, líquidos, semisólidos. En este caso, las formas farmacéuticas pueden ser administradas bajo jarabes, bajo cápsulas, píldoras. Esta va a ser la combinación entonces del principio activo con los excipientes. Esta forma farmacéutica que nosotros tengamos de un fármaco va a ser muy importante en el proceso de liberación, porque para que sea absorbido, el principio activo primero debe separarse de los excipientes que le sirven de vehículo. La liberación va a ser el proceso por el cual el principio activo se separa de la forma farmacéutica que lo contiene y queda disponible para su absorción. Se considera que un fármaco sea liberado cuando se disolvió en su lugar de absorción. Para ello va a sufrir por algunas etapas. Una de ellas es la desintegración. Se dividen las formas sólidas en gránulos y se disgregan en fragmentos aún más pequeños. Y lo que es la disolución, los fragmentos ya más pequeños se van a disolver en los fluidos orgánicos. Por ejemplo, las cápsulas que están formadas por una cubierta gelatinosa que contiene el principio activo en su interior. En el tracto digestivo, la cápsula se va a disolver y va a liberar el principio activo, quedando disponible para su absorción. Vamos al segundo paso, que es la absorción. ¿Sí? La absorción es el proceso por el cual el principio activo va a ser transportado a través de diferentes membranas hasta la circulación sanguínea sistémica.
Y aquí vamos a tener diferentes procesos de transporte de los fármacos a través de los cuales van a ir pasando barreras para llegar a las células. Un fármaco tiene que ingresar a la célula, o ingresar a la sangre, o ingresar a un órgano, ¿sí? Para eso va a tener que atravesar la membrana de esa célula. Algunas formas de atravesarlo va a ser a través de difusión simple, cuando los fármacos van a llegar a través de una difusión, ¿sí? Esta es la membrana celular, y como es simple, directamente lo atraviesan. Va a ser el mecanismo por el cual la mayoría de los fármacos van a atravesar las membranas celulares, ¿sí? El pasaje se va a dar de un sitio donde haya mayor concentración, que va a ser donde está el fármaco, a un sitio donde hay menor concentración del mismo, que va a ser la célula. Y pasar a través de la membrana. Para eso el fármaco tiene que ser liposoluble, tiene que tener un pequeño tamaño molecular y va a depender del fármaco qué ionización molecular tenga. Ya la difusión facilitada va a ser para fármacos un poquito más grandes o para sustancias que no sean liposolubles. La droga se va a unir a una proteína y a través de un transporte activo va a ingresar a la membrana plasmática. Hay otros métodos de absorción, como lo es la ultrafiltración, y otros para ayudar a que el fármaco ingrese en la célula, pero no es lo relevante de la clase, sino que comprendan que el fármaco tiene que absorberse primero. Y una vez que se absorbe, se va a tener que distribuir. La distribución es el proceso por el cual el fármaco que ya está disuelto en la sangre va a ser transportado hasta los órganos o a los tejidos, en donde va a ejercer su acción. Va a ser el pasaje desde el vaso sanguíneo al espacio intersticial, dándose generalmente a través de poros. Desde el espacio intersticial puede ingresar a las células a través de los mecanismos que ya acabamos de describir de absorción, ¿sí? A través de difusión simple o difusión facilitada. Y luego tenemos lo que es el metabolismo o la biotransformación. En el organismo, los fármacos van a sufrir una serie de transformaciones metabólicas que van a modificar lo que es la solubilidad que va a tener este fármaco, la potencia de acción y la toxicidad. El metabolismo va a ser un conjunto de reacciones bioquímicas que sufre el fármaco en el organismo y que lo van a ir transformando en diferentes metabolitos, ¿sí? Van a ser metabolitos activos con una acción determinada o metabolitos inactivos para poder facilitar su eliminación. Todo lo que es el metabolismo se va a llevar a cabo principalmente en el hígado y en menor medida en los riñones. El objetivo general de estas reacciones de biotransformación va a ser modificar al fármaco para poder generar una molécula inactiva más fácil de eliminar. Va a haber algunas excepciones donde la biotransformación genera una molécula activa. Y finalmente la excreción. La excreción va a ser el proceso por el cual los restos del fármaco y sus metabolitos van a ser eliminados del organismo y van a ser expulsados hacia el exterior. Los principios activos, una vez metabolizados, van a ser excretados por aquellas vías que contribuyen a expulsar del organismo esa sustancia orgánica, ¿sí? Y eliminar a la droga o al fármaco. Las principales vías de excreción del fármaco van a ser la vía renal, a través de la orina, para aquellos fármacos que sean hidrosolubles, la vía digestiva, a través de las heces, la vía biliar, el fármaco se metaboliza en el hígado, luego se elimina con la bilis y llega al intestino. Una vez allí, el fármaco puede igual reabsorberse de nuevo o eliminarse a través de las heces. La vía pulmonar, para aquellos fármacos que por la respiración puedan ser eliminados, como aquellos anestésicos o el alcohol. La leche materna, durante la lactancia, algunos fármacos que son liposolubles van a ser excretados a través de la leche y pueden pasar a la cría que esté lactando. Y tenemos otras vías secundarias de diversos fluidos como el sudor o la saliva. La vía más importante de excreción de los fármacos va a ser la vía renal. Ahora vamos a ver un poquitito de lo que son vías de administración, ¿sí? Ya vimos que tenemos drogas o fármacos, tenemos medicamentos que van a ser los principios activos con los excipientes, y formas farmacéuticas, ¿sí? Formas líquidas, semisólidas, formas sólidas. Las formas sólidas, por ejemplo, comprimidos, píldoras, supositorios, cápsulas. Tenemos formas líquidas como jarabes, tenemos formas semisólidas como geles, cremas, pomadas. ¿Cómo vamos a administrar todos esos medicamentos?
vamos a tener vías de administración parenterales y enterales. Aquellas vías de administración parenterales van a ser aquellas que no involucran el tracto digestivo. Y aquellas vías de administración enterales sí van a involucrar al tracto digestivo. Por lo cual, aquellas que involucren el tracto digestivo o sean vías enterales van a ser la vía oral, sublingual o rectal, ya sea por la boca a través de la ingesta o de tragarlo, como es la vía oral, o la vía sublingual de la masticación, como la vía rectal van a afectar el tracto digestivo. Y aquellas que no, también que no afectan el tracto digestivo porque no deben absorberse por el mismo, o también yo les digo para que se acuerden de aquellas artificiales o aquellas que son inyectables, son la vía endovenosa, la vía intramuscular, la vía subcutánea y la vía intradérmica. Y pasamos a lo que es farmacodinamia. Si recuerden que farmacodinamia es lo que la droga le hace al cuerpo. La farmacodinamia es la rama de la farmacología que va a estudiar el mecanismo de acción de los fármacos y sus efectos en el organismo. Así, los fármacos es que van a ir modificando las diferentes funciones fisiológicas, ya sea aumentando, disminuyendo o inhibiendo los mecanismos fisiológicos existentes, pero lo importante es que nunca van a generar nuevas funciones. Y un fármaco no va a inventar una nueva función en un organismo, sino que va a aumentar una que ya existe, disminuir una que ya existe o inhibirla. La acción de un fármaco es el proceso que se produce por la unión de un fármaco a un receptor determinado, ¿sí? Que va a generar un efecto farmacológico y este va a ser el cambio fisiológico que se produce como consecuencia de la acción farmacológica. Si un fármaco que se ingiere va a unirse a un receptor, ya sea de una célula que esté en un órgano, para poder generar su acción. Y los diferentes mecanismos de acción que van a tener los fármacos para poder actuar, dijimos, pueden o estimular una célula o inhibirla. La mayoría de los fármacos producen su efecto cuando se unen a moléculas específicas, que son estos receptores, y otros pueden actuar por medios inespecíficos. Esto no es tan relevante, pero vamos a ver un poquito. Aquellos mecanismos de acción que sean específicos, el fármaco se va a unir de manera específica con un receptor celular que está listo para recibir a ese fármaco. De esa manera, el fármaco lo que va a hacer es reconocer a la estructura de los receptores celulares específicos y se unen formando lo que es un complejo. Este complejo se va a llamar complejo fármaco-receptor, que es el que va a ir a desencadenar el efecto. Y aquellos fármacos que tengan un mecanismo de acción inespecífica van a tener acciones farmacológicas que no se ejercen sobre estructuras específicas. ¿Sí? Algunos fármacos pueden ejercer su acción por mecanismos físicos o químicos sin que intervengan receptores. De esta manera, altas concentraciones de un fármaco pueden inducir cambios en las propiedades físico-químicas de las células sobre las que van a actuar. Entonces, específicos, un receptor de una célula reconoce un fármaco y de esa forma desencadena un efecto. Y otros que son inespecíficos, la presencia del fármaco puede alterar las propiedades físico-químicas de la célula, sin que un receptor lo reconozca, sin tener un efecto específico. Otro concepto importante es la vida media, si va a ser la cantidad de minutos o de horas que el fármaco está en el organismo del animal. ¿Y eso para qué es importante? Para saber cada cuánto debo dar la dosis. Si yo doy un fármaco y sé que a las 8 horas ya no voy a tener fármaco o que va a disminuir la cantidad de dosis de ese fármaco, ya tengo que administrar de nuevo cada 8 horas. Lo mismo algunos fármacos que se administran cada 4, cada 6, cada 8, cada 12, o algunos que son una vez por día. La biodisponibilidad, este es un concepto muy importante, si hace referencia al momento en el cual el principio activo de la droga está presente en el tejido donde se desea que tenga efecto. Por eso es importante que los fármacos lleguen con alto porcentaje de biodisponibilidad, ¿sí? Con un 80, 90, 100% de biodisponibilidad. Si yo administro un fármaco, ¿sí? Como dijimos, 100 miligramos de un comprimido a través de la vía oral del animal, hasta que éste se desprende por la liberación de sus excipientes, se absorbe en estómago, se distribuye a sangre y se metaboliza en el hígado, perdemos un montón de biodisponibilidad, capaz el fármaco llega con un 70%. En cambio, un fármaco que yo tengo ampolla,
que tengo 100 miligramos y lo inyecto directamente en la vena, ya voy a tener un 100% de biodisponibilidad, porque voy a tener 100% del fármaco en sangre, que va a ser el sitio donde yo quiero que tenga efecto, porque de ahí va a llegar al órgano que yo quiera. Y ahora sí, tanto que estamos hablando de efectos, el efecto va a ser todo signo visible en el animal que esté producido por una droga administrada. Y los efectos pueden ser terapéuticos, colaterales o tóxicos. El efecto terapéutico va a ser aquel efecto que sea deseado. El efecto colateral es un efecto que no es deseado, que se produce a dosis terapéuticas, ¿sí? A dosis terapéutica quiere decir, yo estoy dando la dosis que yo quiero para poder generar el efecto terapéutico, pero sin embargo tengo efectos colaterales, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza. Ahora, ya el efecto tóxico es un efecto no deseado que se produce a una dosis mayor que la terapéutica, ¿sí? A una dosis más que la que necesito para generar un tratamiento. Y esto va a ser un efecto tóxico, que incluso los efectos tóxicos pueden llegar hasta la muerte del animal. Bien, entonces vamos a repasar un poquitito los conceptos más importantes que vimos en la clase para que queden claros. De todas maneras, cualquier duda me van a poder consultar. Vimos lo que es farmacología, es el concepto de lo que estudia la farmacología, la farmacocinética y la farmacodinamia, que son dos ramas de la misma. La farmacocinética, vamos a ver lo que fue la liberación, lo que es la absorción, distribución, metabolismo y excreción. La farmacodinamia, lo importante es los efectos que acabamos de ver, efecto terapéutico, colateral y efecto tóxico, lo que es la vida media y lo que es la biodisponibilidad. Y las vías de administración, que tenemos las enterales y las parenterales. Comprender la diferencia entre fármaco y medicamento, ¿sí? Fármaco o droga, cualquier sustancia química que es capaz de generar una acción en el organismo, y medicamento ya es aquella droga o fármaco que está formulado, ya tiene un principio activo que va a ser lo que va a generar el efecto, con excipientes que lo van a ayudar, si ya sean lubricantes, espesantes, lo van a ayudar a poder absorberse o a poder metabolizarse o a poder generar una forma farmacéutica adecuada. Los conceptos de la farmacocinética, que van a ser la absorción, distribución, metabolismo y excreción. Si la absorción es cuando el fármaco se va a ir absorbiendo a través de las células o de los diferentes tejidos en el organismo. La distribución, cuando aquel fármaco ya absorbido se distribuye en el organismo, ¿sí? Va a pasar a los diferentes compartimentos del organismo, a los diferentes sistemas. Metabolismo se da generalmente en lo que es el hígado. Lo que va a hacer es que este fármaco pueda aumentar su acción, disminuir para ser eliminada, ¿sí? O para ser excretada. Y la excreción es la eliminación. Recuerden que la principal vía de eliminación de los fármacos va a ser la vía renal a través de la orina, aunque aquellos que no sean hidrosolubles pueden eliminarse a través de la vía hepática, a través de la vía digestiva por las heces, o aquellos que sean gaseosos a través de la vía pulmonar. También recuerden que algunos fármacos pasan a la barrera de lo que es la lactancia para poder ser administrados a la cría, si esto no es lo deseado. Las diferentes vías de administración, aquellas enterales van a comprender aquellas que involucren al tracto digestivo, como la vía oral, sublingual y la vía rectal, y las parenterales no lo van a involucrar, como lo son la vía intravenosa, la vía intramuscular, subcutánea e intradérmica. Y los diferentes tipos de efectos que generan los fármacos sobre el organismo van a ser el efecto terapéutico, el efecto deseado, el efecto que va a buscar el médico veterinario que quiere generar para poder detener una enfermedad o la progresión de algún signo o síntoma. Dentro de lo que es el efecto colateral, va a ser aquellos efectos no deseados que se generen paralelamente al terapéutico dentro de las dosis terapéuticas. Y aquel efecto que sea tóxico va a ser aquel efecto no deseado que se den dosis mayores a las terapéuticas, ¿sí? Eso es todo lo importante de esta clase, chicos. Espero que cualquier duda me la puedan consultar. Los conceptos más importantes ya los vimos. Muchas gracias y hasta la próxima clase.